bienvenido a la Semana Latinoamericana. Gracias. Bueno, mi nombre es Alfonso Torres Carrillo. Yo me reconozco y cuando me tienen que presentar en eventos, yo digo, escriban solamente educador popular e investigador social colombiano, porque, digamos, soy de una generación, digamos, digamos, de Bogotá, que es la capital de Colombia, pero que podría ser, digamos, algo común en América Latina. Una generación que nacemos, digamos, en la década de los 60, digamos, nuestro periodo de formación y de iniciación a la vida pública fue en los 70, que vivimos intensamente la década de los 80 desde este campus de educación popular, y ya luego, digamos, estos 90, que aquí en Colombia siempre ustedes saben, ha estado agitado por la violencia política. Hay un proceso de transición, digamos, democrática, con una nueva constitución que, digamos, para muchos abrió algunas posibilidades de acción, que no cesó la violencia y todo, pero que para muchos también fue el paso de este campo más de lo social político, también al campo universitario, de poder llevar a las universidades estas discusiones que traíamos del mundo, digamos, popular. Eh, y en el caso mío, digamos, en particular, digamos, hay como unas líneas de producción, digamos, de escritura, que han estado allí más o menos presentes. Entonces, una, digamos, la educación popular, digamos, la educación popular para mí fue, digamos, constitutivo de mi identidad, pero también, digamos, una campo de inquietud, en la medida en que, digamos, que pasó de ser, digamos, de una serie de prácticas, digamos, en buena medida marginales, muy interesantes, muy potentes, muy vitales, que por lo menos en nuestra generación, pues se daba en los barrios populares de la ciudad, y desde las cuales algunos comenzamos a escribir, desde relatos de eso que habíamos vivido, tratar de conceptualizar qué eran los rasgos, cuáles eran los rasgos comunes de eso que hacíamos, qué sentidos orientaban nuestro trabajo. Y entonces ya hay un librito que yo quiero mucho, que la edición inicial es del 2007, pero ya hay varias, que se llama Educación Popular, Trayectoria y Actualidad. Entonces ahí cada vez, digamos, lo hemos ido enriqueciendo y se volvió como un libro que circula por ahí mucho en internet y tal. Y, digamos, desde la educación popular, yo empiezo, digamos, a colaborar, primero ahí sí casi como asistente auxiliar, digamos, de un equipo de profesionales muy potentes que se nuclearon en torno a lo que se llamó Dimensión Educativa, que, digamos, ellos lo que hacían, digamos, era acompañar, asesorar, hacer formación en este campo de la educación popular, pero allí muy pronto empezó a haber cierta demanda de los grupos de base y organizaciones comunitarias por lo investigativo, es decir, venga, ya ellos habían sido importantes, digamos, capacitándonos en cómo alfabetizar, en cómo organizar un currículo popular, pero empieza a ver, ¿no?, que queremos hacer la historia del barrio, no, que es que queremos recuperar tal lucha que vivimos, no, que es que queremos a recoger unas memorias sí, de unas mujeres importantes en esta comunidad. Entonces empieza a crearse como una línea de lo investigativo y a mí me invitan a formar parte de ella porque yo estaba en ese momento haciendo una maestría en historia, y eso es para referirme a que hay otra línea mía que está ahí como presente también desde, digamos, los 90, que es, digamos, la pregunta por la producción de conocimiento desde prácticas, digamos, de transformación social, desde la educación popular. Y entonces hemos contribuido a construir, digamos, algunas metodologías, una que llamamos recuperación colectiva de la historia y la memoria, que sacamos en el año 90 con Lola Sendales y Mario Pérez, un libro que se llama Los otros también cuentan, materiales para, sí, para una historia colectiva o algo así. Y luego ya yo tuve la posibilidad de sistematizar eso en un libro que se llama Hacer Historia desde abajo del sur, y muchas cosas hechas con la gente que se volvieron cartillitas audiovisuales de cosas de historias. Y muy de ahí es que también vino nuestra relación con la sistematización, porque por esa también, esa misma década, después más de los 90, empieza también a haber demanda, digamos, de interés por la sistematización. Ellos, esta generación mayor a la mía, habían estado también en Nicaragua, habían estado en la Cruzada Nacional de Alfabetización, pero habían estado también en su sistematización, lo que se hace por ahí en el año 83, 84 ya la sistematización, y habían allí como esbozado una metodología, ya estaban circulando los textos, por ejemplo, de Oscar Jara, nosotros teníamos ese acumulado desde la recuperación de memoria, y entonces la versión nuestra de sistematización tiene un componente muy fuerte de esto que veníamos
de esta tradición de recuperación colectiva de la memoria. Y también en los 90, yo ya estaba vinculado de profesor universitario, estábamos construyendo una maestría en educación comunitaria y la oleada, digamos, investigativa que nos tocó, en la que, digamos, dialogamos inicialmente fue esta tradición, digamos, crítica, de investigación participativa, de recuperación colectiva de la historia, con lo que en ese momento se llamaba, aún se llama, digamos, investigación cualitativa, que era la incorporación, digamos, de lo cultural, de lo simbólico, de lo intersubjetivo, tanto como campo, como problemático, como perspectiva de abordaje. Entonces, en ese sentido es que ya nuestra propuesta metodológica en sistematización tiene ese tinte, digamos, como entre participativo y cualitativo, decimos, o entre crítico e interpretativo, y ahí entonces hemos siempre con otras personas, con compañeras, con compañeros, produciendo eso. Y ya, digamos, a la vez, digamos, de este campo de producción explícitamente en la educación popular, en la investigación participativa, yo, digamos, la formación mía ya académica, disciplinar, ha estado en el campo, digamos, de las ciencias sociales. Yo hice una maestría en historia, un doctorado en estudios latinoamericanos, y entonces eso me convocó a investigar, digamos, problemáticas que en este campo, pero cuya inspiración estaba de donde yo venía. Entonces, por ejemplo, la tesis mía de la maestría fue sobre la formación y las luchas de los barrios populares en Bogotá en un periodo que es de la década de los 50 al año 77, que hubo en Colombia un gran paro cívico nacional que había sido organizado por las centrales obreras y que ellos esperaban pues las habituales, digamos, marchas de los trabajadores muy juiciosos, organizados de un punto de la ciudad a otro. Y resulta que lo que afloró más allá de eso fue que en muchos barrios populares hubo, digamos, protestas y enfrentamiento incluso con la policía durante varios días, y eso se llamó el primer paro cívico nacional. Entonces yo me preguntaba cómo llegamos a eso, siendo que en la etapa inicial de los barrios, en los relatos, era gente campesina desplazada de la violencia, huyendo queriendo ser más bien anónimos, y entonces eso fue un trabajo. Y entonces eso curiosamente, aunque lo hacía desde la disciplina histórica, a los historiadores más convencionales eso no les parecía serio, en el sentido de, uno, que era algo muy contemporáneo y tenía una idea de la historia como que tenía que ser por ahí del siglo XIX hacia atrás, y dos, por ser esta problemática de los barrios, de las luchas sociales, decían, eso es sociología. Pero curiosamente les llamó la atención eso que yo había hecho a los antropólogos. Estaba acá recién, digamos, generándose un campo de antropología urbana, porque acá en Colombia, no sé, en Costa Rica, generalmente la antropología y la investigación antropológica etnográfica hombre, estaba muy asociada a lo indígena, a lo ancestral, es decir, habían heredado, digamos, el exotismo con el que había nacido la antropología, y entonces, claro, ya había antropólogos, muchos cada uno con su pueblo, con su tal, y luego un poco con la población afro, que ha sido muy importante aquí también, tanto como movimiento, pero también como objeto de mirada de los antropólogos. Y había llegado un profesor precisamente de Gainesville, de Estados Unidos, con su doctorado en antropología urbana, Julián Arturo, que es a propósito vecino por acá también, que ya muy grande, ya mayor y todo. Y entonces él le llamó mucho la atención eso que yo había hecho y me puso a interlocutar con ellos. Y entonces ahí yo aprendí mucho, digamos, de esta perspectiva, digamos, de incorporación, de esa mirada cultural, de los símbolos, porque yo, digamos, había encontrado en esa investigación, no por grandes méritos míos, ni mucho menos, sino porque la realidad lo demandaba, que muchas de las cosas que pasaban allí no podían ser explicadas en esas claves estructuralistas, digamos, que predominaban en la literatura en ese entonces, en sociología urbana, sino pues había que mirar a la gente en su cultura, en su relación sí, con sus tradiciones, con previas de campesinos, en mirar su relación y sus prácticas, es decir, por qué unas veces protestan, otras no, por qué otras veces prefieren hacer bazares y fiestas comunitarias y de pronto súbitamente, sí, movilizarse y detener la ciudad. Eso entonces era eso. Y también, digamos, ya, digamos, ese tema de interés, pues se fue expresando también en algo que
tenía que ver también con la educación popular, y es que un referente muy común, digamos, en la educación popular y todos los que nos sentimos en este campo alternativo es que hay que organizarnos, que los procesos organizativos de las organizaciones populares, más sin embargo yo encontré que había poca conceptualización e investigación sobre eso. Entonces, desde la universidad comenzamos a hacer unos estudios con organizaciones acerca de eso, un poco qué era las experiencias asociativas, los procesos organizativos, tal. Y allí pues también íbamos con todo el acumulado que habíamos tenido, de mirarlo en clave cultural, y entonces todo para decir eso, que ya, entonces ya a estas alturas de la vida, pasados los 60 años, eh, de verdad, muy tardíamente vine a saber que esas cosas que había venido escribiendo, investigando con otros desde hacía más o menos, digamos, 40 años, 35 años, pues estaba siendo leída y usada en otros contextos para búsquedas similares. Entonces, ya como cierre de esa mirada, ya como yo tuve una vinculación, digamos, a la universidad desde muy, muy joven, ya a estas alturas ya llevaba, ya iba a cumplir 40 años de estar en la universidad, decidí cerrar mi vinculación con el mundo universitario y iniciar, digamos, me retiré y iniciaríamos otros caminos ya menos estructurados sí, digamos, de ese ámbito universitario. Gracias, don Alfonso. Ciertamente ese camino, ¿verdad?, que uno se va encontrando el conocimiento en la vida, nos lleva precisamente a reconocer en usted uno de los principales referentes sobre el abordaje de lo común. Y esa como unidad, ¿verdad?, que encontramos como una de las bases sociales, ¿verdad?, que conlleva una autorregulación, una forma de convivir, básicamente. Tal vez podrías empezarnos a mencionar algunas concepciones, ¿verdad?, que vos encontraste, Claro. distingues, ¿verdad?, sobre todo de tu experiencia, de tu abordaje, y algunas cosas que nos puedan Claro, llamar claro, la sí. atención. Incluso, digamos, se me olvidó hacer referencia porque, digamos, últimamente, digamos, por 2, 3 publicaciones, también, digamos, ha sido un campo, digamos, en el que, digamos, se ha hecho visible esas búsquedas, y es que cuando yo me vinculo a la universidad como profesor, precisamente me vinculo, además de unos cursos de historia, a un equipo que existía en otra facultad que se llamaba Programa de Educación Comunitaria, que era un espacio, digamos, que lideraba un profesor que venía del campo de la educación de adultos, digamos, de la educación popular, y lo que buscaba era que los estudiantes de las diferentes carreras, programas de formación, además de los lugares habituales de práctica en instituciones, en consultorios, en escuelas, pudieran hacer su práctica profesional en barrios populares, en prácticas educativas. Y entonces eso ya se denominaba educación comunitaria, y luego, digamos, ese mismo grupo, al comenzar la década de los 90, con ese tránsito de los 80 a los 90, que acá en Colombia, que no había una tradición muy grande de maestrías y doctorados, viene toda una oleada de creación de maestrías en antropología, en sociología, en educación, y entonces decidimos crear una maestría en educación comunitaria. Entonces, estando yo allí, empecé, digamos, por claro, yo venía, digamos, de la educación popular, en esos años 80, digamos así, de mucha radicalidad. Realmente lo que encontrábamos con el adjetivo de lo comunitario era muy lo institucionalizado, que habían programas, digamos, de políticas públicas de desarrollo comunitario, de participación comunitaria, pero lo veíamos era como una cosa más bien atrapadora que liberadora. Entonces nosotros iniciamos a decir, que por qué educación comunitaria y no educación popular. Bueno, entonces había diferentes como respuestas que eran muy curiosas, como si, bueno, una era, bueno, educación comunitaria es una categoría, una palabra, una expresión que no asusta, porque si decimos educación popular de pronto van a decir, estos son allá muy de izquierdosos, tal. Y también a otras mirada era de todos modos, claro, es que como trabajamos con comunidades, entonces eso hace que podamos llamar educación comunitaria. Y entonces yo en ese momento tenía como un cuestionamiento, y era que, bueno, tenía esa sospecha, pero también me llamaba la atención que muchos de los grupos de base, barriales, de origen campesino, gustaban de nombrar lo que hacían como comunitario,
e incluso decían, es que nuestra organización sí es comunitaria porque no es clientelista como esas que crea el Estado, no es paternalista como las de la iglesia. Entonces ahí había un sentido que yo decía, está inquietante y hay que mirar. Y entonces de ahí, de estar insistiendo, decidimos formar un grupo de estudio. Ahí los profesores de la maestría en la que empezamos a leer y a compartir como cosas sobre comunidad. Y yo entonces me obsesioné, como taurino que soy, a buscar cuánta cosa había de comunidad. Y entonces empecé a encontrar una serie de cosas interesantes, más o menos entre el año 93 96, que dio para un artículo que se llamaba Modernidad y Nuevos Sentidos de Comunidad, que era lo que yo en ese momento encontraba. Uno era que ya precisamente hacía referencia yo a los 90, después de la Constitución del 91 en, en, en Colombia, se generaron muchos procesos de autorreconocimiento como indígenas, de reinvención, donde precisamente uno de esos referentes de la reinvención imperdonable era su carácter comunitario, sus formas de vida comunitaria, formas de trabajo. Digamos, cada uno podía tener aún su nombre propio, pues, de la lengua y de la tradición, pero en otros ya, digamos, se habían castellanizado y la palabra que más acomodaba a ese sentido, digamos, sí, de vinculante de lo colectivo, digamos, pero también como con mucho, un sentido no solamente operativo, sino como entre inmanente y trascendente que los juntaba. Entonces, claro, pero igual encontraba que en algunas luchas, digamos, ya no indígenas ni de pueblos ancestrales, sino por ejemplo esas que yo había estudiado en la ciudad, se encontraba que la gente tendía a referirse a que en las etapas iniciales, por ejemplo, de la formación de los barrios, decía, había más comunidad, nos ayudábamos, había un problema y lo resolvíamos colectivamente. No, ahora esa comunidad se ha ido perdiendo. Entonces era interesante porque ya ahí estaba la misma gente teniendo una conceptualización de comunidad que era menos ingenua que la institucionalizada. No era, es que una comunidad es un grupo que ya es comunidad, sino que para ser comunidad no bastaba el montón de gente, sino otras cosas. Entonces, pero a la vez me puse a indagar cuando, digamos, o en el campo ya propiamente de las ciencias sociales había aparecido la comunidad como un problema, como un desafío conceptual. Y entonces para mí fue un gran descubrimiento, 2 siglos después, un siglo y medio después, digamos, de la persona que por primera vez hizo una conceptualización de comunidad para diferenciarlo, digamos, de lo que él llamó sociedad, digamos capitalismo sería, que fue Ferdinand Tönnies, que era un personaje interesante, alemán, pero él venía del mundo rural, era un campesino del norte de Alemania, que había tenido, digamos, entrado al mundo universitario, y se hizo preguntas que no se iba a hacer ni Marx, ni Weber, ni Durkheim, que eran unos señores muy urbanos, que era eso, era cómo su pregunta era cómo, digamos, la irrupción del capitalismo, en ese caso en Alemania, estaba no solo transformando los modos de producción y las estructuras económicas, sino especialmente el modo de relacionarnos, el vínculo entre las personas. Entonces él decía, lo que ha predominado en el mundo campesino, al interior de las familias, en las vecindades, son unos vínculos, digamos, muy basados en la tradición, en la reciprocidad, en la confianza mutua. Bueno, eso le atribuye, incluso utiliza intersubjetivos, enlazos intersubjetivos, que contrasta con ese tipo de relaciones que se está imponiendo basados en lo individual, en la racionalidad de costo-beneficio, en el interés, en qué es lo que estaba, digamos, pasando y que hoy nos tiene inundados, pues, de las instituciones, las organizaciones, las empresas. Y él decía, ahí hay una tensión muy grande en esos modos de vincularnos y obviamente va a tomar como partido por lo de la comunidad y va a seguir, digamos, indagando. Entonces, para mí eso fue, digamos, como una iluminación en la medida en que ya, por ejemplo, de estos temas que yo venía trabajando, de los barrios, las luchas populares, entonces ya no era decir, este barrio es una comunidad, sino qué tanto hay de comunidad en este barrio. ¿Qué cosas están impidiendo ser comunidad en este barrio? En esta organización que se dice comunitaria, ¿es comunitaria?
no, ya no para decir, es evidente, es comunitario porque estamos en una comunidad, sino, pero es que aquí predominan son los intereses individuales, ahí eso no es. Entonces, digamos como ejemplo, y unos 2 o 3 autores también que encontré que en su momento fueron como muy incluso un libro que se llama Posmodernidad y Comunidad, 2 o 3 autores, se llama Barcelona, un texto que he encontrado por allá muy antiguo en una revista, precisamente de exiliados chilenos en Suecia, que la revista se llama Comunidad. Y entonces un artículo, que era el único ejemplar, seguramente ellos sacarían 5 o 6 ejemplares y yo tenía y había un artículo que hablaba de comunidades intencionales. Era un artículo de una página. Entonces para mí fue tan como muy iluminador, entonces empecé a inventar como una tipología de tipos de comunidad y también hubo una intuición, fue pura intuición, de retomar eso de Toniz a valor presente, y era que estas dinámicas comunitarias, tarde que temprano, se enfrentaban al capitalismo, digamos, a la racionalidad capitalista, a la lógica, al modo de relación, a los sentidos. Entonces, ese primer artículo que les digo que está en internet y lo publiqué en 2 o 3 revistas con pequeñas variaciones, pero era más o menos esos sentidos de comunidad y modernidad, o la construcción del vínculo comunitario, bueno, cosas como... Y luego, bueno, pues yo seguí, digamos, en estas 20 cosas que les he contado y estaba como en remojo el tema, pero lo que ya en el caso mío pasó fue que cuanto libro, revista, artículo, poema encontraba que tenía algo de comunidad, lo iba comprando, lo iba hojeando y lo iba guardando en algún ladito de la biblioteca. Cuando ya en la universidad llevaba como 15 años, no sé cuánto, tenía yo derecho a algo que se llamaba el año sabático. Y entonces yo pasé a un proyecto que era como hacer un estado del arte de los debates contemporáneos sobre comunidad. Eso me permitió, digamos, ampliar tanto en el campo de las ciencias sociales como en el campo de la filosofía, especialmente la filosofía política, el espectro de investigadores, pensadores, filósofos que tenían la comunidad como un problema. Entonces, desde aquellos que seguían, digamos, la tradición iniciada por Tony, fuera para contradecirlo, para afirmarlo, pero toda una, digamos, un linaje allí de eso. Eh, Unos sociólogos contemporáneos, porque una cosa que me llamó la atención es que precisamente cuando estábamos en esos años 90, yo creo que era como el año 95-96, en este grupo de estudio que sostenía la maestría en comunidad, en educación comunitaria, que en su momento nos llamó mucho la atención un libro que ha sacado Touraine, Alain Touraine, que se llama Podemos vivir juntos, y el subtítulo era así como Comunidad y Mercado, Comunidad y Neoliberalismo. Entonces era un poco curioso porque él, muy francés, él muy moderno, pues él estaba, digamos, expresando, él pues es un autor que ha aportado mucho en el estudio de los movimientos sociales, pero para él eh, el mercado y la comunidad eran como los grandes obstáculos al sujeto moderno libre. Pero claro, él estaba viendo, entendiendo comunidad como, porque claro, ahí metía desde, digamos, los países que antes habían sido colonias, por ejemplo, francesas, y que se habían establecido luego de la independencia, por ejemplo, regímenes, sí, fundamentalistas, digamos, desde el Islam, veía como comunidad, digamos, a los regímenes socialistas, digamos, porque todo lo que para él anulaba lo individual era eso. Y entonces igual, entonces allá los zapatistas también era algo que era como preocupante porque por estar reivindicando lo colectivo, el individuo se perdía y era tan peligroso eso como el mercado. Entonces, digamos que la leyó Marx, que fue interesante, sino viendo eso, que eran los barrios movilizados y allí lo que circulaba no era solo, digamos, un proyecto, digamos, de organización política alternativa, sino eso también la vida cotidiana, que las pan, que se inventaron entonces la panadería colectiva, para cosas como... Y entonces, igual otro autor muy famoso que es Bauman, también había escrito en varios libros, pero dedicó todo un libro que se llama Comunidad, a mirar como con sospecha esa palabra para nombrar procesos contemporáneos, porque él decía, sí, comunidad fue lo que hubo hasta Tonís para el siglo XIX, ya finalmente, digamos, el capitalismo venció y pues está teniendo estos efectos de individualización, masificación, pobreza, y muchas veces la gente reaccionando a eso, reactivamente, construye procesos, digamos, que autonomía comunitarios, se van a vivir a una aldea, o se forman una comuna, así. Y entonces decía, esos son puros escapes a algo que ya es ineludible, ya comunidad hubo, pero ya no hay,
y es decir, no pierdan el tiempo pensando que hoy comunidad es una categoría que valga la pena. Entonces, claro, entonces había eso, igual muchos artículos de otras perspectivas como críticos a esta idea de la comunidad, incluso yo que leía a unos autores chilenos que venían de la educación popular, utilizaban la expresión comunitarismo en términos despectivos, que era como decir cuando los procesos sociales organizativos tendían era a afirmar procesos identitarios y de la solidaridad y de los vínculos y perdían la meta de transformación social, digamos. Entonces estaba claro, entonces estaba yo ahí como uno reencontrándome con sospechas de la comunidad, pero también muchos autores que empezaban o planteaban una revisión de la comunidad desde otras miradas. Entonces, por ejemplo, bueno, para no detenernos un ejemplo en sociología, Maffei Solí, con una categoría que él va a retomar de Tonis, que es la de comunidades emocionales. Entonces encontraba allí para los países centrales cómo a pesar de que digamos, la modernidad capitalista había digamos, creado, como lo es hoy, digamos, individuos por montón, y en las sociedades contemporáneas que él veía allí cuando escribe eso, en los años 90, estaba como que dos posibilidades de un humano en Europa, que era el de ser un individuo ahí aislado solo, y de participar de cosas masivas, que es el partido, que tal, el partido de fútbol, tal, y ahí como que no había, pero él empezaba, encontraba que la gente de todos se juntaba, fueran los amigos de una generación de la escuela, o los jóvenes en torno a un género musical. Entonces él dice, mira, es que tomos, hay como casi un elemento propio de lo humano, que es esa tribalización, esa búsqueda de encontrar referentes simbólicos, y entonces él llama eso comunidades emocionales, y en su libro se llama Tiempo de Tribus. Y bueno, eso hay otros dos o tres autores que plantean cosas interesantes. Y en el campo de la filosofía política fue donde yo encontré unas cosas también muy potentes. Uno, bueno, había una discusión que fue muy fuerte en los 80 y un poco había bajado en los 90, que es la de entre liberales y comunitaristas, que era más bien como una expresión filosófica de una preocupación histórica que han habido en países como España, como Australia, como Canadá, donde coexisten, digamos, naciones, digamos, incluso con lenguas diferentes y tal, y ha sido problemático ese manejo. Por ejemplo, durante el franquismo en España se impuso la identidad castellana sobre las otras nacionalidades, y eso pues fue tal. En Canadá esa tensión, digamos, o ese reconocimiento de un Estado con dos naciones, la francófona, la anglófona, y así entonces allí había como unas posiciones que reivindicaban, digamos, que no, que en últimas había que reivindicar el proyecto liberal de un Estado y su única relación es con unos individuos, que es independiente que sea blanco, negro, gordo, indio, tal, y otros que básicamente también muy, bueno, la tradición hegeliana, diciendo en últimas como dos cosas, bueno, que los individuos nos formamos en contextos comunitarios y que las comunidades son un referente de identidad muy clave que debe tener su correspondencia política también. Y entonces esa idea de lo comunitario pues tenía también un espectro desde miradas muy conservadoras, como decir, sí, si en este barrio somos cuaqueros, no queremos que se enseñe biología ni porque eso es pecado, tal. O otros optimistas, digamos, de una mirada más progresista, decir, como un comunitarismo que lo que permitía era otras maneras de entender el Estado democrático, desde la diversidad, la diferencia, bla, bla. Yo recuerdo cuando vino la irrupción del zapatismo, algunos filósofos, digamos, de México, digamos, reactualizaron esos debates para entender, fuera para criticar o para reivindicar lo que estaba naciendo allí. Pero entonces, lo más interesante fue ya unos filósofos, bueno, franceses, Nancy Blanchot, y un italiano que aún está vivo, que es Espósito, que plantearon la reflexión sobre comunidad digamos, en un lugar muy interesante, que era el siguiente. Ellos parten en común más o menos cada uno de sus búsquedas de decir, desde la mirada moderna es imposible comprender los fenómenos comunitarios, porque tienden a ver la comunidad o como una suma de individuos o como una masa, digamos, como un gran sujeto homogéneo, y entonces Espósito va a plantear que, digamos, el origen etimológico de comunidad, que es comunitas, estaba, digamos, en la época romana, tenía que ver, era con una deuda compartida, con un grupo. Y todo el mundo pone el acento en lo de común, pero decía lo que daba identidad, sentido fuerte allí era el numus,
que quería decir eso, como una deuda compartida, es decir, que lo que hacía comunidad era no compartir unos rasgos, un lugar, sino un vacío, un compromiso, una responsabilidad compartida, y entonces va a colocar lo de comunidad en eso, es decir, que comunidad no requiere que es que seamos iguales, sino que para el presente, por ejemplo, nuestro, pensar en la comunidad entre diferentes. O sea, que no tenemos que ser todos indígenas, o todos negros, o todos mujeres, o todos... porque hoy, digamos, se expresa, por ejemplo, la comunidad del amor es una comunidad de entre diferentes. Claro, siempre está la tensión de subordinar el uno al otro en algunas cosas, digamos, de lo cultural. Entonces, pero entonces se empieza a abrir ellos, y bueno, no voy a tener eso, como otros horizontes dentro de la comunidad, también como algo que, digamos, en las antropologías también está, es casi lo que nos hizo humanos, asociados a esa posibilidad de estar juntos, uno habla del entre nos, digamos, de eso, digamos, que nos permite, digamos, estar juntos sin diluirnos, digamos, sin que, finalmente, digamos, que dio lugar, digamos, a eso se volvió un libro que se llamó El retorno a la comunidad, que se llama, ya no me acuerdo, como Problemas y Preguntas de Vivir Juntos. Como la Sí. tercera pregunta, Sí. tipos de comunidades y esa reflexión crítica en torno a las construcciones en América Latina. Claro, claro. Entonces yo venía también igual que tú de una vocación, pero después de una formación también, digamos, mi formación doctoral en estudios latinoamericanos, que en la cual había aprendido, digamos, también que América Latina no era solamente, digamos, un territorio físico, una búsqueda de una cultura común, sino, digamos, un lugar, una perspectiva de abordaje también, de pensar cosas. Y como lo dice, lo coloco ahí en el epígrafe, dice que el mayor aporte que América Latina, diríamos, haría al mundo contemporáneo es su experiencia y sus nociones de comunidad. Entonces, claro, evidentemente ya lo que yo empiezo a encontrar, bueno, a retomar, pero que ya muchos otros también lo están encontrando, era uno, la persistencia, por eso el libro se llama Comunidad en Movimiento, Persistencias, Renacencias y Emergencias Comunitarias en América Latina. Entonces era como visibilizar esas presencias de la comunidad y de lo comunitario en diferentes escenarios. Entonces, por ejemplo, para muchos pueblos indígenas en nuestro continente, la comunidad pues no es, digamos, solamente un vínculo o sí, un proyecto, sino es, digamos, lo que organiza su modo de vida en su conjunto. Claro, organiza la cotidianidad, organiza la relación con lo sagrado, con los otros. Entonces, empecé, digamos, a partir siempre de leer, de conversar con otras personas, a encontrar, por ejemplo, literaturas que para mí fueron muy sugerentes, por ejemplo, las que provenían del mundo andino, de estudiosos como Carlos Matos, bueno, varios incluso indígenas, pensadores indígenas bolivianos, que precisamente reivindicaban pues toda esta tradición ancestral del Aini, del Ayllu, digamos, como la estructura social básicamente de los pueblos andinos, donde no será solo, digamos, que la propiedad colectiva de un territorio, sino especialmente la base organizativa social, digamos, comunitaria, y la presencia de, digamos, prácticas e instituciones sociales como la Minca, que, digamos, recreaban permanentemente esos sentidos, esos vínculos, esos procesos comunitarios. Y también, diríamos, algo que ya había encontrado en la exploración más teórica, era que, no sé qué, un antropólogo, Mauss, había, digamos, encontrado en el estudio de pueblos, pues, digamos, no europeos, donde, sí, Mauss, donde había, digamos, prevalecían dinámicas comunitarias, era lo que llamaba la ética del don. Y era que en estos pueblos, digamos, no modernos, no capitalistas, pues lo que predominaba no era lo que hoy vemos como natural, que fue, sino que fue una imposición, que lo normal es que cada uno jale para su lado, busque aprovecharse de los otros, sino que lo que organizaba era la reciprocidad, la ética del don, la alegría de dar, de regalar, ¿ve? Así como uno está enamorado, entonces uno, ay, pasa por darle, compro esto para llevarle, cuando uno, la relación con sus hijos, o sea, como que la alegría está en el dar, en cuidar, entonces eso era muy potente y que, claro, en unas formas más plenas, en unos contextos, en otras menos. Cuando yo había hecho el primer libro, la primera investigación, mis amigos, tuve reclamos de dos grupos de amigos diferentes.
uno de mis amigos afro que me decían, Alfonso, usted allá, bueno, que los teóricos y de los indígenas, pero de nosotros usted sabe que también. Entonces eso me obligó a, muy juiciosa y respetuosamente, consulté con un experto, digamos, un antropólogo amigo de Eduardo Restrepo, que ha trabajado en los... Pásame cuánto libro, el artículo que crea usted que me puede servir para hacer. Y entonces a partir de ahí entonces también encontré que, claro, en la larga tradición de la diáspora y en África mismo, pues también hay una cantidad de prácticas, instituciones, digamos, de base, carácter comunitario, que al llegar a América se recrearon, se pasaron a ganar otras formas que las cofradías. Y entonces algunos pueblos del Pacífico colombiano que están, digamos, en lucha por recuperar todas esas tradiciones, se declaran renacentes. Porque sí, como si somos pueblos que estamos renaciendo, incluso busqué en el diccionario y la palabra existe, renacencia. Entonces por eso dije, no utilicé tal vez el que más ahorita todo el mundo utiliza, que es el de resistencias, porque quería connotar no solamente, digamos, el carácter reactivo, o no, más que reactivo, el de constructivo, creativo, o de renacer. O sea, que tú sabes, en el mundo espiritual de muchas culturas, exacto, el renacer, el rebrotar, pues es una de las metáforas, de los símbolos más. Pero también, como había dicho antes, la presencia de vínculos, prácticas, procesos de carácter comunitario en muchos escenarios, en el caso de Colombia, no sé si en Costa Rica es algo similar, que digamos el ensanchamiento de la frontera agrícola se ha hecho, digamos, especialmente a partir de colonos, de campesinos que se desplazan de unas zonas ya muy ocupadas a zonas de frontera, digamos, agrícola, que tumban monte, empiezan a construir. Entonces yo encontraba allí que en esos procesos de colonización campesina, la gente también reactivaba y recreaba de eso que venía ya de lo ancestral y de lo campesino tradicional, pero también en la formación de los barrios y en algunas coyunturas de movilización de las luchas urbanas, esos dispositivos, digamos, de solidaridades, de cosas de ayuda mutua, de cooperación, tomaban un carácter fuerte, que en muchos procesos organizativos populares, comunitarios, de educación popular, incluso se había, digamos, la intención explícita de construir dinámicas comunitarias, ¿ves? O sea, que entre diferentes, en personas que no necesariamente son de un mismo grupo étnico, pues en la ciudad nos encontramos en torno a un proyecto cultural o artístico, personas, pero digamos, empezamos intencionalmente también a construir y sostener esas comunidades de sentido, esas comunidades de eso. Entonces, digamos, eso me ha ido permitiendo como tener un abanico más amplio, tanto de posibilidades interpretativas, de abordaje, de reconocimiento de lo comunitario en muchas claves interpretativas, pero también el reconocer, visibilizar y, digamos, también contribuir, digamos, a que se potencien, digamos, muchas formas y prácticas, digamos, vínculos, digamos, sentidos de lo comunitario presentes, por lo menos en América Latina, y seguramente en otros lados, pero requerirá otros estudios. Y precisamente eso, yo sigo leyendo cuando encuentro, conversando cuando un grupo social de pronto que no conozco, siempre preguntando. Entonces, para terminar, precisamente un ejemplo, yo recientemente, digamos, estoy yendo a Brasil en una mezcla de cosas que me invitan, pero también porque mi compañera, digamos, vive en Porto Alegre, y entonces yo apuntaba, bueno, aquí, bueno, cuando trabajan en común, cuando van a hacer algo, entonces hay algo, entonces decían, no, que no, porque ellos muy sureños, muy europeos, cuando de pronto empezó a encontrar, y ella misma, digamos, en un barrio popular, que decían, vamos a hacer un mochirón para no sé qué, para hacer esta construcción. Entonces, mochirón es el equivalente a minga, trabajo. Y en México, bueno, en Oaxaca es el tequio. Habría que imagino, cada pueblo, cada zona debe tener, o no, una expresión que nombra ese trabajo, esa construcción colectiva. Entonces, entonces, digamos, este tema sigue abierto. Lo que yo escribo, siempre yo invito a que, claro, pues esto uno cuenta, cuando uno escribe un libro, un artículo, está mostrando pues una búsqueda y los hallazgos temporales transitorios, pero es invitar a otros a que sigan, digamos, se junten en el camino, pero que construyan sus propias rutas y caminos, digamos, en horizontes como similares. Quería preguntarle sobre el caso específico de qué piensa de las comunidades zapatistas, Mm. que tienen ya
30 años, ¿verdad? Ujú. Y un abordaje también sobre prácticamente estos entornos, ¿verdad? Donde vivimos, en cómo sienten, ¿verdad? Las repercusiones de un sistema, ¿verdad? Dominante, poder en toda su extensión, que se aborda desde el neoliberalismo, la globalización, ¿verdad? Todas esas corrientes que en dado caso individualiza. Sí, en cuanto a lo primero, digamos, no he sido, digamos, un estudioso del fenómeno zapatista. Bueno, yo tuve el privilegio de estar en México precisamente en la segunda mitad de los 90, donde recientemente, 2 años atrás, habían hecho irrupción los zapatistas y que, digamos, en el año tal vez 97, 98, hay una de esas primeras marchas de los zapatistas a todos los municipios y pues allá a México llegaron a la UNAM, estuvieron tal. Y luego ya la irrupción, luego en México y Argentina, digamos, cualquier cosa que pasa sale a los 5 meses, hay 200 libros sobre eso. Entonces, claro, toca un periodo en el que salen muchos artículos, muchos libros, y entonces ya conversando, porque también, claro, después de la irrupción zapatista, pues ellos, digamos, lo que va a pasar es muy interesante, que ellos siquiera no lo tenían previsto, y es que, claro, obviamente la reacción del Estado mexicano ante digamos, la visibilización del ejército zapatista el 1 de enero del 94, pues fue obviamente la acción militar, la represión. Y entonces algo que no esperaban ni los zapatistas ni el gobierno fue que la gente salió a las calles, salió a decir alto a la guerra, qué está pasando allí. Y entonces aparece un nuevo actor, que es, como decía el comandante Márquez, la señora sociedad civil, que empieza, digamos, a presionar a unos y otros, decir, bueno, hay que hacer con eso. Y entonces se inician esos famosos diálogos, y que los acuerdos de San Andrés, en Ciudad de México va a ser la sede de algo que se llama la CONAIE, como una cosa que se crea de una instancia mediadora que lideraba Monseñor Samuel Ruiz. Y entonces yo por las dinámicas que andaba, digamos, de esto de educación popular, pues digamos, muy pronto estuve cerca, ¿no? Participando activamente en muchos, pero de esos, y entonces la posibilidad de conversar con muchas de estas, y luego de, digamos, el seguimiento, ya sea tanto lo que salía en la prensa, en las revistas, en los libros, y de personas mexicanas y no mexicanas que iban a tener su experiencia allá, conociendo lo que pasaba allá en esos municipios de Chiapas. Entonces, entonces, a mi juicio, la lectura, otro gol, los empataron, digamos, para entender esa presencia, o sea, que lo interesante de lo comunitario en los zapatismos no es solamente, digamos, porque se autodenominen comunidades zapatistas o que hoy, digamos, una de sus banderas, digamos, sea esa construcción, digamos, desde lo comunitario, sino que eso, digamos, comenzó mucho más atrás, lo sabes tú, de antes que llegaran siquiera los zapatistas, y después ellos, digamos, ese contexto, digamos, en el que el zapatismo florece, pues es el mundo maya. Y pues con diferentes palabras o sin ninguna palabra que llama comunidad, pues digamos, son pueblos y tradiciones donde, digamos, lo comunitario es. Entonces muchas de esas consignas que nos gustan del oírle al Marcos, de que mandar obedeciendo, pues, uy, qué genial, qué idea tan buena, que pues son los principios de vida y así todas las que gustan. Todo. Entonces yo tengo ahí como una idea de que hay como varias, como si fuera una cuestión geológica, hay varias capas geológicas de lo comunitario en el zapatista. La más profunda, lo, lo indígena mismo y que está allí, se pueden ir los zapatistas y va a seguir lo comunitario. Dos, la presencia muy interesante que va a tener allí, como decís, la iglesia, en particular, digamos, lo que animó precisamente Monseñor Samuel Ruiz, que él venía de toda esta renovación del catolicismo, del Concilio Vaticano II, y es obispo allá desde el año 61-62, y él, en su manera de entender esa renovación, digamos, de lo religioso, y también, digamos, su apertura de corazón, él dijo, no, aquí no es la teología de la liberación, sino la teología indígena. O sea, claro, reconocer que no era el nuevo Fray Cristóbal, se me olvidó Fray Bartolomé de las Casas, de cristianizar, sino más bien en buena medida, digamos, porque también fue una cosa muy de los 70, de cultural, de decir, bueno, que tienen que aprender los católicos de esa religión que hay. Y entonces, él, digamos, además de eso, que es muy interesante, va a promover muchas dinámicas organizativas
digamos, desde su clave, digamos, de pastoral indígena, va a formar a una cantidad de líderes indígenas campesinos en procesos comunitarios. Entonces ahí hay una cosa muy fuerte. Buena parte de las, digamos, de las comandancias zapatistas de esa primera generación venían, se habían formado en eso. Entonces, si tú haces un repaso de los alias, todos San Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, eh, no sé, Jeremías, Joaquín, la mayor parte de los alias son del mundo bíblico. Eh, pero más que eso, digamos, que claro, estamos mostrando que en lo cristiano, pero cuando, digamos, en este sentido, digamos, más liberador, lo comunitario también es claro, ¿ves? Las comunidades eclesiales de base, los no sé cuántos comunitarios. Pero también hubo en México, igual que en otros lugares de América Latina, en los finales de los 60 y especialmente en los 70, la irrupción de procesos organizativos campesinos, digamos, indígenas, que también de alguna medida u otra, digamos, digamos, estos valores de la cooperación, de la solidaridad estaban allí. Y los zapatistas, digamos, cuando llegan, porque, digamos, lo que va a ser, claro, que se civiliza en el 94, pues ahí habían 10, 12 años previos, digamos, de intervención de clásica, digamos, de un núcleo de personas de izquierda. Entonces, lo que el mismo Marcos relata varias veces, que ellos básicamente llegaron, digamos, a trabajar y a transformar a los indígenas, y los indígenas los transformaron a ellos. Digamos, en buena medida el éxito del zapatismo fue que supieron, digamos, también, digamos, como lo ha hecho Monseñor Ruiz, pues, dejarse contagiar por esa dinámica que había allí, y pues obviamente, claro, ellos iban en un plan de insurgente y, digamos, casi ofrecer eso que traían al servicio de esas dinámicas comunitarias. Entonces, por eso la estructura del zapatismo, pues digamos, es de base comunitaria, y pues por algo Marcos es subcomandante, ahora ya es sub no sé cuánto, bueno, subintendente, es sub porque, digamos, la comandancia, pues formalmente es, digamos, eh, una estructura, digamos, comunitaria, indígena, y entonces está allí, claro, entonces todas las cosas, digamos, que han hecho, digamos, ya como zapatistas, como movimientos zapatistas, pues está impregnado, digamos, de esa dinámica comunitaria, que la propuesta escolar, que la propuesta, entonces, diríamos, lo comunitario allí está presente de muchas maneras. Hay estudios incluso, hay un libro como de 800 páginas, hecho, digamos, desde un sociólogo más bien como de mirada contraria a lo que pasa allí, digamos, de derechas, y cada capítulo es eso, la comunidad eclesial, la comunidad, siempre leído en el caso de él como una cosa así, más bien eso de control, de que todo lo que huela comunitario es precisamente algo así perverso. Pero sí, pero va haciendo, pero también yo a partir de alguna literatura que había leído precisamente, incluso relatos narrativos de, eh, se me olvidó, Carlos Montemayor, es algo que escribió Carlos Montemayor, que también es cuentista. Yo de ahí había ido como tomando apuntes, tal, y por eso, tanto en el libro azul, como en este, hay las 5 o 6 paginitas, hay una cosa ahí sobre este libro que es el que mencionaba de Comunidad en Movimiento. Ahí dedicamos un subcapítulo, digamos, al zapatismo, leído en clave comunitaria, y en el otro libro anterior también un poco más en estos fundamentos, digamos, comunitaristas del zapatismo. Eso. Y claro, lo otro, y creo que es el desafío mayor, porque claro, es bonito, digamos, y muchos, digamos, nos simpatizamos, nos contagiamos por esas dinámicas explícitamente comunitarias. Entonces, y conocer allí lo que pasa en Chiapas, pero si uno sube y ya va a Oaxaca, pues va a encontrar también que sin zapatismo hay muchas dinámicas comunitarias, y hay gente que ha reivindicado algo que llaman la comunalidad, unos líderes indígenas, intelectuales, y digamos allí ha ido cobrando mucha fuerza esta idea de comunalidad. Tanto será que hablan de educación comunalitaria, todo, ahora todo es comunalidad. Entonces allí, y entonces algunos, digamos, escépticos con estas cosas, van a decir, ah, sí, comunidad, eso es allá de los indígenas, eso es allá de los... Pero aquí nosotros en la ciudad ya, digamos, eso no tiene ningún valor. Entonces, más bien yo pienso lo contrario, un poco como tú lo decías, porque precisamente digamos, en la contemporaneidad, digamos, de los que vivimos en contextos más urbanos que rurales, los que estamos más, digamos, vinculados a instituciones más modernas, sea la escuela, la universidad, la fábrica, el sindicato, pues donde, digamos, el triunfo es de la racionalidad moderna, digamos,
Sí, y digamos los vínculos que se promueven pues son precisamente esos no vínculos, digamos, del individualismo, la competencia, la rivalidad, la envidia, una serie, digamos, de valores que, digamos, son anticomunitarios. Entonces, digamos, más necesidad de comunidad hay. Y entonces todas estas reflexiones que he compartido nos permiten, digamos, como reconocer que precisamente como la comunidad no está solo en la tradición, que sería una de las fuentes comunitarias, sino en casi lo que nos hace humanos, y con estos autores que les decía contemporáneos que dicen, no, pues en última, digamos, la comunidad, digamos, es la posibilidad de que entre diferentes, digamos, establezcamos vínculos o generemos espacios de encuentro, bla, bla, bla. Y finalmente, digamos, algo que está cobrando mucha fuerza, digamos, en los debates, en las ciencias sociales contemporáneas, es la preocupación por algo que tú mencionas, por lo común, que no es lo mismo que lo comunitario. Lo comunitario, digamos, en esta tradición reflexiva, investigativa, está más en este acento en el vínculo, como lo que se construye en el entre nos, y lo común un poco más estaría cercano a lo que hace unas décadas charlábamos con lo público, y es también, digamos, que grupos humanos diferentes eh, deciden o construyen que algunos bienes, sean materiales o simbólicos, sean reconocidos como lo común. Es decir, así como en Inglaterra mismo, en las sociedades europeas, los bosques, las aguas, los ríos, decía, eso nadie puede ser dueño de esos, y todos, y se establecieron reglas, mil cosas para administrar y usar lo común. Hoy la gente dice, no, la propiedad intelectual, el arte, bueno, entonces hay como toda una dinámica muy interesante, reflexión sobre lo común, que a mi juicio es complementario y confluyente con esto que hemos construido otros desde lo comunitario. Y hay, digamos, autores, autoras como Raquel Gutiérrez y todo un grupo de mujeres que han estado trabajando en una clave muy de América Latina, digamos, de las mujeres, la idea de la producción de lo común, que es muy potente, y ahí en este libro teníamos, yo dialogo con esa perspectiva que la veo plenamente, digamos, confluyente. Entonces hoy, digamos, para terminar, estamos frente a dos desafíos de pensarnos desde lo comunitario y de pensarnos desde lo común, y también, digamos, son dos desafíos también hoy para la construcción de la política transformadora y democrática. Y es que ya no es solo ciudadanías, derechos, que todo ello, sino eso. Digamos, rehumanizarnos pasa por construir la comunidad y por construir y defender lo común. Es una cosa interesante porque algo que se formalizó, se institucionalizó, fue la idea un poco como que, sí, y ve, eso la escuela reprodujo esa mala memoria. Y es como decir, sí, los muiscas, los indígenas, claro, estuvieron hasta la llegada de Colón, precisamente hasta el 12 de octubre. Y entonces, claro, ya después en la colonia se habla de las instituciones coloniales, pero digamos, desaparecen los muiscas, digamos. Tal, mucho menos siglo XIX, XX. Pues resulta que había pues varias poblaciones, como especialmente aquí en el altiplano, que su autorreconocimiento era el de raizales. Y era que decían, ellos decían, miren, es que, claro, acá, vamos a suponer en Sopó, aquí en Zipacón, claro, hay muchos campesinos y todos, pero unos somos los verdaderos raizales, es decir, porque nuestros papás, nuestros abuelos, sí eran de acá, eran indígenas, pero generalmente vino, no sé qué, de los españoles y los engañaron, les cambiaron la tierra por licor, bueno, así había mil historias muy parecidas. Y entonces ese referente Raizales realmente lo descubrió, o lo visibilizó una compañera que fue, incluso éramos novios en ese momento, antropóloga, que hizo un trabajo que está en internet muy bonito, que se llama Los Caminos del Agua. Te va a encantar, Los Caminos del Agua. Ella reconstruye a partir de relatos actuales sobre los mojanes, ¿no? Sobre los mojanes, y entonces para ella, digamos, en el caso aquí del altiplano, la explicación, digamos, mítica, digamos, cultural de Muisca digamos, de la climatología de la sabana está, digamos, a través de los mojanes. Entonces, por ejemplo, se dice, en Monserrate vive un moján hombre, masculino, y Guadalupe, que es la montaña que está al lado, ahí vive una moján femenino, pero de vez en cuando este moján de Guadalupe en tal época del año va y coquetea y se enamora por allá de las de Suba, y eso es lo que produce las lluvias de tal periodo, una cantidad de cosas. Entonces ella, muy aquí formada por un antropólogo que es muy interesante, así como clásico, esas investigaciones, yo creo que con ella éramos, como éramos pareja, se demoró como 3, 4 años solo campo.
porque claro, no es de que voy a entrevistar a usted, sino que tan que estaba trabajando con los de Tenjo, se iba allá, arrendaba una piecita, demoraba un año para ganar, digamos, relaciones. Entonces, con la Constitución del 91, que gracias a que hubo presencia, digamos, tres indígenas en la constituyente, se visibilizaron, digamos, en la Constitución se reconocieron pues, los derechos, digamos, como pueblos indígenas, y entonces abrió la posibilidad digamos, de que las organizaciones, digamos, indígenas tuvieran pues, acceso a recursos, ¿no? Todas las cosas también ya modernas. Entonces empezaron a aparecer indígenas por todos lados, digamos, en el buen sentido del término. O sea que muchos indígenas que se habían campesinizado o que se habían autoocultado vieron esa ocasión entonces es para decirte los de Bogotá. Entonces acá empezaron a aparecer, hay resguardo Muisca en Suba, que es al norte, noroccidente, y resguardo Muisca en Bosa, que es suroccidente. Y entonces ellos allí, que ya realmente son generaciones jóvenes, que los mayores, lo de Bosa es interesante porque hay unos apellidos recurrentes, Neuta, eso, entonces han hecho digamos, su maloca, su bohío, digamos, sí, han digamos, ido restableciendo los rituales que precisamente leyendo, que es el caso con pueblos de Suba, yo los molestaba porque decía que el libro, la tesis de esta amiga, se les había vuelto el manual para cómo volver a ser indígenas, porque ella encontraba, ¿no? Que en el lago de Tibabuyes, en una laguna de Tibabuyes, en el mes de abril, más o menos coincidiendo con el equinoccio, hacían tales cosas. Entonces ellos han, se han Reeducado. reeducado, digamos, con eso y otros trabajos. Y ya una cosa interesante que es lo que te decía, es que están los antropólogos y arqueólogos clásicos que nos dan muchos aportes, pero unos historiadores, incluso relativamente jóvenes, o sea, contemporáneos tuyos, digamos, en el sentido, ¿no?, de los clásicos, empezaron a trabajar los muiscas en el siglo XVI, o el siglo XVII, ¿no? O sea, a visibilizar a partir de puro archivo de India. Y entonces es bien interesante, porque la hipótesis que tiene él es que todo lo que creemos saber de los muiscas es de los muiscas, unos muiscas inventados, diríamos, por la colonia.